Hablemos de hinduismo, capítulo 7. Hoy estoy en la terraza, hace solito, se está a gusto y no hace mucha calor. Bien, en el capítulo anterior estuvimos hablando, en el capítulo 6, de los smritis, que habíamos dicho que eran textos que lo que vienen es a refrendar un poco más en la importancia de los Vedas, pero que tenía la peculiaridad de que eran en un formato, en una escritura eh, muy cercana a la gente, ¿no? Entonces eran unos textos muy agradables. Esos son los smritis. Y habíamos hablado de que eran 6 smritis, pero de ellos había 2 que se consideran itiasas, que son textos con un contenido épico, que eran el Ramayana, la vida de Rama, que decíamos que era la encarnación del Dharma, el Dharma Purusha, un ejemplo de vida, y el Mahabharata, que era la composibilidad, la escritura más grande de la historia. Lo componían 18 volúmenes, cada uno del tamaño de la Biblia. Y dentro del Mahabharata se encontraba el Bhagavad Gita, un texto que desarrollamos en el capítulo anterior y que recomiendo que veáis, que está muy bien y te sitúa mucho en el contexto hindú de toda esta metafísica. Hoy seguimos con los smritis. Vamos a abordar los 4 que faltaban, que no son ni el Ramayana ni el Mahabharata, que son los Puranas, los Dharma Shastras y los Vedangas y Upavedas. Todos son textos que apoyan a los Vedas, ¿vale? Seguimos con nuestra lectura del libro de Swami Satyananda Sarasvati, que es, a fin de cuentas, la persona que yo tengo como guía desde hace 2 años aproximadamente, ahora hará 2 años en Navidades. Lo sigo en las redes sociales, no tengo otra opción porque él está afincado en Zamora. Y muchas de las conclusiones que yo cuelgo en este canal son enseñanzas de este hombre, ¿vale? Bien, vamos a hablar de los Puranas. Son unos textos del siglo IV a.C. y lo que viene es a asentar las bases del Veda de una manera más cercana al pueblo. La función de los Puranas, como dice el libro, como todos los smritis, es expresar la verdad de los Vedas de una manera más accesible. Podríamos afirmar que de todos los smritis que hemos visto, los Puranas pueden ser posiblemente los más cercanos. Purana significa historia antigua, con lo cual este texto de Purana lo que más intenta reflejar es la historia antigua de los Vedas. Sí, claro, la historia más antigua de los Vedas, teniendo en cuenta que estos son ya del 4000 a.C. Pues dentro de los Vedas, que se desarrollan en unos pocos de años, pues los Puranas son los más antiguos. Tenía que anotar una cosa importante sobre los Puranas. Es escrito por Vyasa, el mismo escritor, el mismo dueño del Mahabharata, que si os acordáis, hablamos de que el Mahabharata, 18 libros hemos contado, muy grande, el más extenso de la humanidad, y Ganesha, el dios Ganesha con cuerpo humano y cabeza de elefante, ayudó a Vyasa, según la tradición, a escribirlo, mientras que Vyasa se comprometiera a no dejar de dictar a Ganesha el Mahabharata. Pues la tradición considera que el sabio Vyasa fue quien recopiló los Puranas Samhitas, el texto original del cual surgieron los diferentes Puranas. Poco más que decir de los Puranas, textos que vienen a refrendar los Vedas y hablan de historias muy antiguas. Dharma Shastras
son tratados todos sobre el Dharma. Recordarse el Dharma, la acción correcta, aquella acción que no daña a nadie, la más virtuosa. Eso es el Dharma. Pues estos textos son todos, hablan del Dharma. Tal como hemos visto, luego voy a poner un vídeo con un dibujito, tal como hemos visto, los Vedas o Shrutis, los Shrutis son las enseñanzas verbales. Los Vedas son el tronco central del Sanatana Dharma, del hinduismo. Y los Smritis son las ramas. Dentro de esas ramas, los Dharmashastras tienen una importancia importante, vital, porque son únicos y exclusivos que hablan del Dharma. Exponen con detalle un código de conducta armonioso. Según sus aptitudes, clasifican a los miembros de la sociedad en 4 varnas o castas. Que son los brahmanes, que son los que estudian los Vedas, los kshatriyas, que son los gobernantes o guerreros, los vaishyas, los comerciantes, y los chudras, que son la clase trabajadora. En definitiva, incluyen preceptos sobre todo aquello que puede ayudar a vivir en plena armonía, los Dharmashastras, con uno mismo, con la sociedad, con todos los seres y con todos los dioses y con la totalidad del cosmos. Una guía para vivir bien. Y aquí tenemos un personaje que se llama Manu. Manu es, según la tradición, según la mitología hindú, es el hijo mental de Brahman. Hijo mental de Brahman. Y la tradición lo considera padre y progenitor de la humanidad, Brahman. Bueno, pues el hijo mental es Manu. Bueno, decir que Brahman fue el que organizó, es el originador del orden. Y de él surgen las antiguas dinastías reales. También fue el primer ser que ofreció un ritual de fuego. Por tanto, se considera que instauró el sacrificio y los rituales. Bueno, pues este personaje, Manu, el hijo mental de Brahman, expone que el Dharma esencial de los integrantes de los 4 pradas es no perjudicar a ninguna criatura, decir siempre la verdad, satya, no apropiarse de los bienes de los demás, steya, no robar, pureza, santocha y dominio de los sentidos, pratyahara en términos yógicos. Tiene un escrito, este ser mitológico se llama Manu Dharmashastra, y que aporta una exhaustiva codificación de derechos y deberes de la sociedad, desde la realeza hasta el último súbdito, ya en el 200 a.C., lo que es del 2 siglos antes de nuestra era. A mí me sorprende cómo la gente de tan antiguo ya se organizaba de una manera que sigue siendo la misma que tenemos nosotros. Nosotros poco hemos aportado, si te das cuenta. El código de Manu tiene como objetivo exponer unas guías de comportamiento que aporten paz y dicha, motivo por el cual exalta el contentamiento, santocha, y el autocontrol, control de los sentidos, pratyahara, considerándolos el fundamento mismo de la felicidad. Ante la pregunta ¿qué es la felicidad? Pues el código de Manu te diría que es la exaltación del contentamiento y del autocontrol. Los sutras hablan de una vida armoniosa con el Dharma. Nos quedan 2 para cerrar este capítulo de los Smritis, que son los Vedangas y los Puranas, también 2 siglos antes de Cristo. Realmente son 6 Vedangas y 4 no he dicho bien, son Vedangas y Upavedas. Son 6 Vedangas y 4 Upavedas.
y sirven de apoyo para el estudio tradicional de la metafísica védica. Vuelve a ser lo mismo. Son textos con más o menos la misma temática. De todos estos Smritis, quizás los dos que se diferencien en consideración de los otros son el Mahabharata y el Ramayana. A modo de conclusión, esto ya es cosa mía, la mente humana, según he podido leer de los sabios hindúes, está siempre condicionada por factores externos. La mente siempre busca en el exterior, perpetuamente cambiantes, como en el exterior, y por factores internos, impresiones subconscientes o sankaras, lo que yo me hago con lo que tengo lo que saco de fuera, lo meto dentro, lo que yo me hago, ese sankara. De ahí se nutre la mente humana. No siempre tiene la plena clarividencia para saber qué es lo mejor a fin de creer en el camino del Dharma y de la armonía, dado que con frecuencia contiene fuertes identificaciones con el exterior, con los sentidos, y está condicionada por actitudes egoicas y limitadoras. Smritis, textos cercanos a la gente que vienen a refrendar el poder de los Vedas. Son 6, entre ellos Mahabharata y Ramayana, donde en el primero se incluye Bhagavad Gita, el canto del Señor. Os dejo ahora un pequeño vídeo y nos vemos en el siguiente capítulo. Namaste.